Buenas, un día más vamos a ver algunos detalles sobre una letra del alfabeto español. En esta ocasión será la letra N. ¿Sabes que las cajas negras de los aviones en realidad son naranjas? No me digas, no son cajas. ¿Cómo se pronuncia la N? La letra N se pronuncia colocando la punta de la lengua en los alveolos superiores, aquí, entre los dientes y el paladar. Los laterales de la lengua entran en contacto con las muelas, cerrando el paso del aire. El sonido sale por la nariz. La consonante N es nasal. Cuando pronunciamos la N, sí vibran las cuerdas vocales. Cuando la N va delante de las vocales, suena así: na, ne, ni, no, nu. Y cuando la N se encuentra detrás de las vocales, suena así: an, en, in, on, un. Sin embargo, cuando la N va seguida de una consonante, muchas veces su pronunciación se adapta a esa letra. Veamos solo unos pocos ejemplos. Si detrás de la N hay una B o una V que se pronuncian con los labios cerrados, entonces la N se transforma en una M. Un beso, un vaso. Si detrás de la N hay una C o una Z que se pronuncian con la lengua entre los dientes, entonces la N también adoptará esa posición. 11. Un zapato. Si detrás de la N hay una consonante que se pronuncie con la parte posterior de la lengua, entonces la N también usará esa parte. Inca, ángulo. Palabras que empiezan por N. Antes de nada, empezamos viendo algunas palabras que comienzan por N. El nombre, la nieve, la Navidad y nunca. Nombre. Nombre. En España, el nombre completo de una persona suele estar formado por un nombre y dos apellidos. El nombre o nombre de pila lo eligen los padres y puede ser simple o compuesto. Por ejemplo, Manuel o José Manuel. Los apellidos suelen ir en este orden. Primero el primer apellido del padre y después el primer apellido de la madre. Venga, os apunto a las dos. Dime tu nombre. Nieves. Primer apellido, Navarro. Segundo apellido, Núñez. ¿Y tú, cómo te llamas? Natalia. Primer apellido, Navarro. segundo apellido. Núñez. ¡Qué casualidad! Tenéis los apellidos iguales. ¿Ha visto qué coincidencia? Nieve. Nieve. Aunque fuera de España creen que aquí siempre hace sol y buen tiempo, en invierno nieva también, sobre todo en el centro y norte de la península ibérica y en zonas de montaña. Mañana vamos a Sierra Nevada a ver la nieve. ¿Y qué vais a hacer si vosotros no sabéis esquiar? Pues tirarnos en trineo, hacer muñecos de nieve y hacer peleas de bolas de nieve. Bueno, os lo vais a pasar bomba. Navidad. Navidad. Las Navidades o la Navidad son las fiestas que se celebran entre la Nochebuena y el Día de Reyes, que es el 6 de enero. La noche del 24 de diciembre es Nochebuena. Normalmente se celebra cenando en familia. Un villancico que se canta por estas fechas dice así: esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, saca la bota María que me voy a emborrachar. Ande, 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 la Mari Morena, ande, ande, ande que es la noche buena. El 25
25 de diciembre es Navidad. En Navidad comemos en familia y los que han escrito su carta a Papá Noel abren los regalos. La última noche del año es Nochevieja y el primer día del año siguiente es Año Nuevo. Nunca, nunca, nunca es lo contrario de siempre. Empieza por N, igual que otras palabras que sirven para negar, como no, nada, nadie, ninguno y ni. En español, nunca puede ir antes o después del verbo. Cuando nunca va después del verbo, entonces es necesario añadir no delante del verbo. En cambio, cuando nunca va antes del verbo, no es necesario decir no. ¿Quieres desayunar algo, Nieves? No, no me apetece nada. Es que nunca desayuno. ¿Un plátano? No, gracias, no quiero ningún plátano. Algo tienes que tomar. ¿Piña o pan? Ni piña ni pan. Es que no desayuno nunca. Uy, nena, estás muy negativa esta mañana, ¿no? Palabras que contienen la N. No tengo ni idea de cuántas palabras se escriben con N, pero seguro que son un montón. Vamos a ver 3. Antes, un encanto y sano. Antes, terminado en S, es lo contrario de después. En algunos casos, antes puede ser sinónimo de anterior. Por ejemplo, la noche antes de Navidad es Nochebuena. Un encanto es como un hechizo. Cuando decimos que alguien es un encanto, queremos decir que es muy agradable. También decimos encantado o encantada para expresar que es un placer conocer a alguien. Una persona que está sana tiene buena salud, no está enferma. Además, las cosas que son sanas son saludables, son buenas para la salud. Tómate esta sopa antes de que se enfríe. Gracias, Antonio, eres un encanto. Me estás cuidando mucho. De nada, yo solo quiero que pronto estés sana. Palabras que terminan en N. De entre las palabras que terminan en N podemos mencionar 2. En y la profesión. La preposición en es una de las más frecuentes, ya que tiene muchos significados. Por ejemplo, puedo decir que este tenedor está en mi mano, está en la pared, está en el cajón o está en la pantalla. La profesión es el oficio o el empleo, el trabajo con el que ganamos dinero. Algunas profesiones son fontanero o fontanera, dentista, pianista, informático o informática, enfermero o enfermera, ingeniero o ingeniera. ¿Qué mono eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Soy dentista. ¿Y dónde trabajas? En esta consulta. Enfermera, creo que le hemos puesto demasiada anestesia a la paciente. Frase para practicar. Y antes de terminar el vídeo, vamos a repetir una frase muy corta que usamos para felicitar a los demás el 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy más que nunca te doy las gracias por ver el vídeo. No dejes de suscribirte. Y si hay algo que no entiendes del todo bien, pregúntamelo en los comentarios. ¡Adiós!